¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. Llega el mes de abril y con la primavera llega también el pago de impuestos de la declaración de la renta. En Tiempo de Inversión abrimos una serie dedicada especialmente al pago de impuestos y lo hacemos con nuestro asesor financiero de cabecera, José Antonio Almoguera. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ya iniciando nuestro tema de la renta de este año. Bueno, José Antonio Almoguera es asesor financiero patrimonial de cabecera de Tiempo de Inversiones, director general de Mega Consulting y es además vicepresidente de AIF. Declaración de la renta 2021 que se entrega pues, en estas próximas fechas. Como cada año debemos prestar atención a todo aquello que pueda afectar a la tributación y estudiar las posibles deducciones que podemos aplicar. Además, en esta ocasión, con motivo de la pandemia, pues miles de trabajadores españoles estuvieron acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo en algún momento del ejercicio 21, lo que podría, en fin, obligarles a presentar la declaración de la renta, aparte de otras modificaciones que se han puesto en marcha y que vamos a conocer con José Antonio Almoguera. Lo primero, José Antonio, fechas de presentación de la declaración. El plazo se abre ya el 6 de este próximo mes El- de abril, ¿no? Efectivamente, el 6 de abril hasta el 30 de junio. Por lo tanto, sí que lo tengamos en cuenta, no lo dejemos para el final, que siempre falta algo, y lo que tenemos que hacer es presentar la declaración de la renta en tiempo y forma. Os recuerdo que este impuesto es un impuesto progresivo, es decir, que hay que hacerlo bien porque si nos dejamos algo sin meter vamos a tributar mucho. Lo tiene que hacer todo el mundo que supere unos límites que ya los veremos dentro del capítulo que estamos ahora viendo, pero especialmente os recuerdo que lo harán todas aquellas personas que sean residentes en España, sola y exclusivamente las personas residentes en España y por todos los rendimientos que obtengan, tanto en España como en el extranjero. Es decir, los que hayan hecho el modelo 720, que por cierto recuerdo que a final de este mes es el último plazo, los bienes que hayan puesto en el extranjero tendrán su connotación en la declaración de la renta. Es decir, si yo he puesto que tenía pisos en el extranjero, tendré que tributar como rendimientos de capital inmobiliario en España si están alquilados o como imputación de rendimientos. Si he vendido acciones, las ganancias también tributan en España. Es decir, todo eso lo tenemos que considerar a efectos fiscales. Es un impuesto que grava la renta global del sujeto pasivo siempre y cuando tributemos por obligación personal, es decir, como residentes en España. Uh -huh. Esa es la cuestión básica y fundamental. Bueno, muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes tienen que hacer la declaración de la renta? En realidad la pregunta es, ¿dónde están los topes para presentar o estar obligados a la declaración de la renta o no tener que presentar esa declaración de la renta? Sí, quiero que nos quede muy claro lo que voy a contar ahora por una sencilla razón, porque siempre que hablo con alguien, siempre se quedan en los rendimientos de trabajo. Se tienen que cumplir cada una de las circunstancias que voy a decir. Por ejemplo, si tenemos un solo pagador de rendimientos de trabajo, hasta 22.000 euros, lo que si excede de 22.000 euros, tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Si tenemos varios pagadores, estamos hablando de 14.000 euros. Varios pagadores, Manuel, tú has dejado una cosa clara, la gente que está en el ERTE. Es decir, pues si hay alguien que ha estado en el ERTE, que tenga en consideración que un pagador será la seguridad social, es decir, el ERTE, le han pagado de esa forma, y otra la empresa en la que estaba. Por lo tanto, tiene dos pagadores y el límite para hacer la declaración de la renta serán 14.000 euros. Por otro lado, rendimientos de capital mobiliario, es decir, intereses o cualquier otro tipo de rendimientos de capital mobiliario más ganancias patrimoniales con retención no pueden superar los 1.600 euros. Si supera, con independencia de los rendimientos de trabajo,
tiene obligación de hacer la declaración de la renta. También cuando las rentas inmobiliarias, otras ganancias patrimoniales, subvenciones que se reciben, superen los 1.000 euros, obligatoriamente tienen que hacer la declaración de la renta. Esto en conjunto, ¿dónde me lleva a ser más prácticos en lo que os voy a contar? Primero, como norma general, los que hayan vendido acciones, con independencia del resto, tienen que hacer la declaración de la renta. Si tienes actividades económicas, sea el que sea el ingreso, tienes que hacer la declaración de la renta. Si tienes bienes alquilados, tienes obligatoriamente que hacer la declaración de la renta. ¿Veis que estoy contando ya para que no nos perdamos? Sí. Y otra de las cuestiones básicas es que si tenemos que pedir algún tipo de ayuda, obligatoriamente tenemos que hacer la declaración de la renta. Con varios pisos es posible que también, porque sabéis que los pisos que están desocupados, lo que se hace es imputar el 1,1% o el 2% del valor catastral, y si en conjunto superan más de los 1.000 euros, tienes obligación de hacer la declaración de la renta. Y por último, os recuerdo, porque están continuamente Hacienda diciéndolo, con independencia de lo que cobremos o no cobremos, si hemos recibido el ingreso mínimo vital, que sabéis que con eso no vamos a ir al límite, tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Todo eso es muy importante que lo consideremos, y os recuerdo que la declaración de la renta, a efectos de todo lo que estoy diciendo, puede ser individual o conjunta. Pues los límites que yo estoy hablando es que si es individual es para cada uno de las declaraciones los límites que he hablado, y si es en conjunto son los mismos límites. Es decir, que se podría dar la circunstancia que el marido no tenga que hacer la declaración de la renta y la mujer tampoco, pero si hacemos en conjunto ya sí tendrían que hacerlo. Muchísimo cuidado, es decir, podemos optar por la declaración individual o conjunta, pero una vez optado por una u otra, pasado el plazo de la declaración, ya no se puede modificar. Ya. Este es un asunto importante, lo de hacer la declaración individual o conjunta. ¿En qué casos, José Antonio, no sé si es posible generalizar, probablemente no, pero en qué casos es más interesante hacer la declaración conjunta y en qué casos hacerla de manera individual? Como norma general, echar números. Hacer las declaraciones con el programa que te sale individual o conjunta. Pero en nuestra cabeza nos tiene que quedar muy claro que si ambos cónyuges tienen rendimientos, en ese caso interesa la declaración individual. Y si solamente uno de ellos tiene, tiene rendimientos, interesa la conjunta. ¿Por qué interesa la conjunta? Porque no suma rendimientos y por progresividad del impuesto no te suben mucho. Y por otro lado, al hacer la conjunta tienes unas reducciones de 3.400 euros que te puedes deducir por hacer la tributación conjunta. Os recuerdo que hay reducción de 5.550, cada uno de nosotros nos podemos deducir en nuestra declaración, pero además si es conjunta 3.400. Por lo tanto, si ambos tienen rendimientos hay que hacer la individual, y si solamente tiene uno, la conjunta. Eso es como norma general. Con independencia, vuelvo a decir que el tema empírico es hacer los numeritos, que lo veráis que va a salir sustancialmente interesante. Bueno, quiero recordar a todos los seguidores de la plataforma de Tiempo de Inversión que arrancamos una nueva serie dedicada al IRPF. Vamos a tener ocasión de conocer cuál es la fiscalidad de las inversiones, también los rendimientos de trabajo, reducciones y deducciones que nos podemos aplicar en función de la casuística. Así que sigan Tiempo de Inversión, nuestro canal de YouTube, a través de tiempodeinversión.com, porque en estas próximas semanas van a ir teniendo toda la información y resolviendo dudas con nuestro invitado, con José Antonio Almoguera, asesor fiscal, financiero y patrimonial de cabecera y director general de Mega Consulting. Para cerrar esta primer
capítulo, José Antonio Almoguera. Si tuvieras que darnos algunas claves de cómo afrontar la declaración de la renta, de cómo sentarnos delante en fin, el pago de este impuesto, de cómo prepararlo, ¿cuáles serían esas claves? Bueno, las claves dependerán de los rendimientos, pero la primera y fundamental clave que os digo para quitarnos de complicaciones es que cuando hagamos la declaración de la renta, que pidamos los datos fiscales y en función de los datos fiscales que vayamos cuadrando. Os recuerdo que después también tenemos que tener información nosotros propia de lo que hemos hecho durante el año. Es decir, si tenemos pisos alquilados, tenemos que tener qué gastos son los que nos vamos a deducir y tenemos que tener el justificante correspondiente. Si hemos vendido acciones, tenemos que saber el valor de adquisición y valor de enajenación para poder determinar cuál es la ganancia o pérdida patrimonial. Es decir, tenemos que tener esas condiciones, connotaciones importantes y por último también para saber si tenemos o no que hacer la declaración de la renta. Os recuerdo que si hemos recibido indemnizaciones, el plan PIB, etcétera, es decir, esas ayudas que nos da, eso es ganancia patrimonial y por lo tanto, si superan los 1.000 euros, obligatoriamente tenemos que hacer la declaración de la renta. Quiero recordar a todos los seguidores que incluso en la declaración de la renta podemos pagar menos impuestos y que a eso nos ayuda José Antonio Almoguera, a pagar menos impuestos, a pagar los impuestos justos y necesarios, con todo legal, ¿no, José Antonio Almoguera? Aquí no estamos proponiendo determinadas actividades, pero sí es verdad que con el desconocimiento que la mayor parte de los contribuyentes tenemos, pues nos lleva al final a pagar más de lo que deberíamos pagar a Hacienda. Sí, efectivamente. Es decir, yo muchas de las veces que me viene la gente aquí a hacer la declaración de la renta, le empiezo a preguntar cosas para deducirme gastos, por ejemplo, en alquileres, etcétera. Este año la morosidad era, podías crearte un gasto si habían pasado más de 6 meses y no te habían pagado. Este año son 3, eso no lo sabe la gente. Por todo eso, efectivamente, lo hacemos de forma legal. E ilegal no hacerlo nunca, nunca. Pero ya no os voy a decir por ética taurina de estas que hablamos, sino porque nos pillan. Si Hacienda sabe más de nosotros que nosotros mismos, por lo tanto, hay que hacerlo bien, utilizando la ley en nuestro beneficio y hay beneficios que hay que aplicar y que no lo aplica la gente. Este año, por ejemplo, os recuerdo que hay una deducción importantísima que es la deducciones por gastos energéticos. Ya lo veremos posteriormente en las reformas, etcétera, y vamos a ver cómo funciona, no funciona, porque la gente no se entera mucho cómo funciona y nosotros les vamos a dejar muy claro cómo funciona, dónde se puede aplicar y quién lo puede aplicar. Bueno, si tiene dudas, póngase en manos de un buen asesor y desde luego José Antonio Almoguera, que es nuestro asesor de cabecera desde hace muchísimos años aquí en Tiempo de Inversión, es, no iba a decir de los mejores, es el mejor. José Antonio Almoguera, en el próximo capítulo de esta serie vamos a abordar la fiscalidad de las inversiones. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, gracias a vosotros.